El día de hoy vamos a hablar sobre el equilibrio líquido-vapor y la regla de la palanca. Agradecemos el apoyo de la DGAP UNAM a través del proyecto PAPIME 100823. Vamos a comenzar con los criterios de equilibrio entre fases. Para hacerlo, vamos a graficar el potencial químico frente a la temperatura. La pendiente de ese gráfico corresponde a la menos entropía de cada uno de los componentes en la fase líquida, sólida o vapor, y por lo tanto, esta pendiente va a tener un valor negativo. Podemos identificar dos puntos de intersección entre el sólido y líquido que corresponden a la igualdad justamente de los potenciales químicos del componente I en la fase sólida y del componente I en la fase líquida. El potencial aquí en este punto de intersección se iguala el potencial químico del componente I en el líquido con el potencial químico del componente I en el vapor. Acá, debido a que la pendiente es negativa, si nosotros aumentamos la temperatura, este potencial químico disminuye. Es importante resaltar que en la región de sólido estable, el potencial químico del componente I en la fase sólida es menor que el potencial químico de la fase líquida, y si nosotros extrapolamos, también va a ser menor que el potencial químico del componente I en la fase vapor. En otras palabras, la fase estable va a ser aquella que tenga el menor potencial químico. Y lo mismo ocurre con la fase líquida. El potencial químico del líquido va a ser menor que el potencial químico en el sólido o en el vapor. Y en la región de vapor estable, el potencial químico del vapor va a ser menor que el potencial químico en el líquido o en el sólido. Si ahora nosotros graficamos el potencial químico frente a la presión, vamos a observar que la pendiente corresponde al volumen molar, por lo tanto tiene un signo positivo. En otras palabras, el potencial químico aumenta con el aumento de la presión. También podemos identificar dos puntos de intersección que corresponden a los equilibrios vapor y líquido o el equilibrio líquido-sólido. Nuevamente, en la región de vapor estable, el potencial químico del componente I en el vapor va a tener el menor valor comparado con la fase líquida y la fase sólida. Lo mismo ocurre con el líquido estable. El potencial químico del componente I en el líquido va a ser el menor comparado con el vapor y el sólido. Y lo mismo va a ocurrir con la fase sólida. Con esta información podemos construir diagramas de fases si nosotros graficamos el potencial químico en función de temperatura y presión. En este caso no vamos a tener líneas, sino vamos a tener planos que representan el comportamiento del potencial químico para la fase vapor en función de temperatura y presión, y el potencial químico de la fase líquida en función de temperatura y presión. Ahora, esas curvas que vimos que intersectaban, que correspondían al equilibrio, aquí van a ser intersecciones de planos. Esta intersección de planos va a generar una curva. Esta curva corresponde justamente a la igualdad entre el potencial químico del líquido y el vapor. Si nosotros proyectamos esta intersección en el diagrama presión frente a temperatura, lo que vamos a observar es una curva de equilibrio líquido-vapor. Sobre esta curva vamos a tener la igualdad de los potenciales químicos del componente y en el vapor y del componente y la fase líquida. De este lado, donde vamos a tener la fase líquida, el potencial químico del componente I en el vapor va a ser mayor que el potencial químico del componente I en el líquido. Y en la región donde tenemos fase vapor, el potencial químico del componente I en el líquido va a ser mayor que el potencial químico del componente I en la fase vapor. Si nosotros incluimos ahora la fase sólida, vamos a tener este diagrama, presión frente a temperatura, pero vamos a incluir dos líneas más de equilibrio. La línea de equilibrio sólido-líquido, la línea de equilibrio sólido-vapor y la que ya conocemos, la línea de equilibrio líquido-vapor. También vamos a encontrar este punto, que es un punto de intersección entre estas tres curvas que corresponden al equilibrio entre estas tres fases. En otras palabras, en este punto, en el punto triple, se iguala el potencial químico del componente I en la fase sólida, en la fase líquida y en la fase vapor. En el otro lado, en el otro extremo, tenemos el punto crítico de este componente. Vamos a situarnos en este momento en este punto azul que corresponde justamente al equilibrio líquido-vapor y vamos a analizar dos trayectorias, una trayectoria a presión constante y una trayectoria a temperatura constante. A temperatura constante, si nos situamos en este punto, vamos a tener fase líquida. Y si bajamos la presión,
va a temperatura constante, vamos a ingresar a la región de equilibrio líquido-vapor. Y si seguimos bajando, ingresamos a la región de una sola fase, que es fase vapor. En la trayectoria horizontal, que es a presión constante, si partimos de este punto, vamos a ingresar a fase líquida. Si nosotros aumentamos la temperatura, va a llegar a un punto donde se genera fase vapor y nuevamente salimos de ese punto y tenemos únicamente fase vapor, solamente fase vapor. Vean que en ambas trayectorias cruzamos con una región de transición de fase. Ahora, vamos a observar eso, esta transición de fase, pero ahora monitoreando la variable volumen, ¿no? Entonces, a temperatura constante, tenemos este gráfico de presión frente a volumen molar y vamos a tener un líquido dentro de un pistón que vamos a jalar con la intención de reducir la presión. Si nosotros jalamos este pistón, lo que vamos a observar es que la presión disminuye y va a disminuir hasta un punto donde comienza a formarse una pequeña burbuja de vapor. Ese es el punto de burbuja. Si yo sigo jalando este sistema, este pistón, el vapor va a empezar a aumentar en decremento de la fase líquida hasta que alcanzamos este último punto, donde tenemos prácticamente fase vapor y la última gota de líquido que corresponde al punto de rocío. Si seguimos jalando el pistón, vamos a ingresar a la fase vapor. Es importante resaltar, cuando se veía en el video del experimento, que en esta región de transición de fases, la presión es constante. Acá, teóricamente, es como una línea horizontal, pero en el experimento lo que vamos a observar es que hay oscilaciones. Hay oscilaciones, pero que al final regresan a un valor constante. Es muy interesante notarlo en la parte del experimento. Ahora, en la trayectoria a presión constante, nosotros lo que podemos hacer es comenzar con fase líquida y acá tenemos una fuente de calor, una fuente de energía térmica, una resistencia eléctrica, fuego directo, lo que sea. Entonces, si nos encontramos en la fase líquida y empezamos a ingresar calor, lo que vamos a observar es que vamos a tener una transición de fases. Va a empezar a aumentar la temperatura de la fase líquida hasta que alcanzamos este punto, que es el punto de burbuja, donde aparece la primera burbuja de vapor. Si nosotros aumentamos la cantidad de calor, ya no va a aumentar la temperatura. Ese calor va a estar invertido en formar fase vapor. La temperatura puede oscilar, pero después de un tiempo va a permanecer constante, porque las transiciones de fase son a temperatura y presión constante para un solo componente. Si nosotros alcanzamos este punto, vamos a tener la última gota de líquido, que es el punto de rocío, y después vamos a ingresar hacia la fase. Ahora estos tres ejes, que es presión, volumen y temperatura, pueden representarse en un diagrama tridimensional, donde justamente estas regiones de transición de fase, por ejemplo, el líquido-vapor, representan domos o regiones donde tenemos el equilibrio líquido-vapor. Pero si nosotros lo extendemos para la fase no sólida, también vamos a tener regiones de equilibrio sólido-vapor o sólido-líquido. Eh, Nosotros podemos tener cortes sobre este cubo que van a representar tres diferentes diagramas: diagrama presión-temperatura, diagrama temperatura-volumen, diagrama presión frente a volumen, ¿no? Cada uno de estos diagramas nos va a permitir ver diferentes, bajo la misma trayectoria, diferentes procesos. Por ejemplo, acá esta línea roja representa una línea isotérmica, una línea a temperatura constante. Es un corte a temperatura constante. En este diagrama, presión frente a temperatura, esta isoterma se ve como una línea vertical. Pero en el diagrama temperatura-volumen, la isoterma se ve como líneas horizontales, mientras que en el diagrama presión frente a volumen, estas líneas se ven como hipérbolas, ¿no? Esta región de acá, que se encuentra dentro del equilibrio líquido-vapor, intenta representar la ecuación de Van der Waals, pero en realidad experimentalmente es una línea constante como la lo vemos. Ahora, vamos a analizar dos trayectorias. Una trayectoria A, que pasamos la fase sólida, ingresa al equilibrio líquido-sólido, después hacia la fase líquida,
ingresa ahora al equilibrio líquido-vapor y finalmente sale hacia la fase vapor. Por abajo de esta trayectoria A podemos encontrar la trayectoria B, que también llega a fase vapor, pero comienza en la fase sólida, pero ahora intersecta con el equilibrio sólido-vapor y nuevamente ingresa hacia la fase vapor. Acá es importante resaltar una comparación entre dos trayectorias. La trayectoria roja, donde pasamos de la fase vapor hacia la fase líquida. En esta trayectoria se va a formar el equilibrio líquido-vapor y vamos a observar experimentalmente la formación de una interfaz. Por el contrario, si nosotros nos vamos hacia la región de vapor a presión constante y después aumentamos la presión a temperatura constante y después bajamos la temperatura a presión constante y después bajamos la presión, pero ahora a temperatura constante, llegamos al mismo punto. La diferencia es que en la trayectoria roja, sí vamos a ver interfaz líquido-vapor, pero en el conjunto de trayectorias azules no vamos a ver interfase, debido a que durante toda esta trayectoria vamos a pasar por una región donde las propiedades de la fase líquida y la fase vapor empiezan a parecerse tanto que no las podemos distinguir. No, esa trayectoria A y B la podemos ver ahora en un diagrama presión frente a volumen. La trayectoria A pasamos del sólido con una sola fase, ingresa al equilibrio sólido-líquido. Al inicio de esta región tengo mucha fase sólida y una pequeña gota de líquido. Después aumenta la cantidad de líquido hasta que queda la última partícula de fase sólida. Después ingresa hacia la fase líquida, donde es una sola fase. Nuevamente ingresa a un domo de coexistencia, donde comienza con una pequeña burbuja de vapor, que nuevamente es el punto de burbuja. Sigue aumentando la cantidad de vapor hasta que prácticamente todo es vapor y nos queda la última gota de líquido hasta que ingresa a la fase vapor. La trayectoria B, por el contrario, comienza por la fase sólida, pero ahora intersectan con el equilibrio sólido-vapor. En este primer punto tengo mucho vapor y una burbuja, perdón, mucho sólido y una burbuja de vapor. Si sigo caminando sobre esa trayectoria, la cantidad de vapor aumenta y la de sólido disminuye hasta que salgo y únicamente tengo fase vapor. Ahora, este diagrama es un diagrama presión frente a volumen para un caso particular, que es el que se va a llevar al experimento, que es el dióxido de carbono. Las líneas azules representan un conjunto de puntos de burbuja, las líneas rojas representan los puntos de rocío. Esta región de acá representa la fase vapor y esta región de acá representa la fase líquida. Es importante resaltar, por ejemplo, que las pendientes de las isotermas a la fase líquida es mucho mayor que las pendientes de las isotermas en la fase vapor. Esto se debe a que los cambios de presión generan muy pocos cambios en volumen en la fase líquida, mientras que los cambios de presión generan muchos cambios en volumen en la fase vapor. En otras palabras, el vapor es compresible, mientras que el líquido prácticamente es incompresible. Acá me gustaría resaltar la isoterma crítica, que corresponde a esta línea. La isoterma crítica ocurre a 31.4 Celsius para el dióxido de carbono y el punto crítico se encuentra en 73.8 bar. Después tenemos otras isotermas, por ejemplo A25, que es esta isoterma. También tenemos una isoterma A15, que es esta isoterma, y tenemos una isoterma a 5 Celsius, que es esta que se marca en color verde. Si nosotros nos centramos acá en la fase vapor y vamos aumentando la presión, llega hasta este punto de rocío, donde se forma la primera gota de líquido y conforme nos movemos en esta dirección, esta fase líquida va a empezar a aumentar. Se va a ver maravilloso en el experimento cómo comienza a formarse esa fase líquida y parece como si estuviera ebulliendo. También es importante aquí resaltar cómo se va a comportar el manómetro conforme vamos vamos modificando el volumen de la celda y va a parecer que oscila la presión, pero si ustedes mantienen
su atención en el manómetro, van a observar que queda prácticamente constante después de un tiempo. Después ingresamos a la fase líquida. Acá quiero resaltar el diagrama presión frente a volumen a la isoterma de 5 Celsius, que es con la que se va a trabajar en el experimento. Ahora, regla de la palanca. ¿Qué es la regla de palanca? Pues de la palanca y para qué nos sirve. Entonces, si nosotros retomamos ese diagrama presión frente a volumen, vemos estos puntos, el punto A, B, C, D y E. El punto A tenemos el punto de burbuja, donde tenemos una fase eh, vapor, una pequeña burbuja de vapor en una gran cantidad de líquido. Si nosotros nos movemos al punto B, la cantidad de vapor aumenta, en el punto C aumenta cada vez más, D aumenta y E prácticamente todo es vapor y nos queda una gota de líquido. Entonces, dependiendo del punto donde nos encontremos, las cantidades relativas de vapor y de líquido van a cambiar. Entonces, es la regla de la palanca nos va a permitir calcular cuáles son las cantidades relativas de vapor y de líquido dependiendo de la ubicación en nuestro diagrama de fases. Ahora, ¿cómo se obtiene esa regla de la palanca? Vamos a hacer uso de las propiedades extensivas que tienen unas características que son aditivas, es decir, la cantidad de sustancia en mol total va a ser la cantidad de sustancia en mol de líquido y de vapor. El volumen total, por ejemplo, los centímetros cúbicos, van a ser el volumen extensivo del líquido, centímetros cúbicos de líquido, y el volumen del vapor extensivo, centímetros cúbicos de vapor. Entonces, la suma de las cantidades extensivas me va a dar las cantidades totales. Hay una relación entre cantidades extensivas. Si yo quiero obtener, por ejemplo, el volumen extensivo, multiplico el volumen intensivo por la cantidad de sustancia, tanto para el total del sistema como para la fase líquida o para la fase vapor. Con estas relaciones vamos a obtener la regla de la palanca. Entonces, lo que vamos a hacer es, en la ecuación de volumen extensivo, vamos a sustituir estas relaciones entre propiedades extensivas e intensivas. Y nos vamos a quedar con esta suma de cantidades de sustancia. Una vez que sustituimos el volumen extensivo del líquido, del vapor y del total, obtenemos esta ecuación. Y lo que vamos a hacer a continuación es dividir entre la cantidad de sustancia total. Entonces dividimos esta ecuación entre n y obtenemos esta expresión y también dividimos esta ecuación entre n y obtenemos esta expresión. Ahora, de esta ecuación, de esta ecuación, vamos a despejar la cantidad de sustancia de líquido entre la cantidad de sustancia total, que es esta expresión. Y ahora, en la ecuación, en esta ecuación, vamos a sustituir la cantidad de líquido entre el total, que aquí lo marcamos en color rojo, la vamos a sustituir por esta expresión y acá la indicamos en color azul. Y ahora lo que vamos a despejar es la cantidad de vapor entre la cantidad total, ¿no? Los invitamos a que ustedes hagan el despeje de esta cantidad de vapor entre la cantidad total y nos debe quedar de esta forma, donde B es el volumen intensivo total, B es el volumen intensivo del líquido, esta B representa el volumen intensivo del vapor y ese es el volumen intensivo del líquido, ¿no? Ahora, en otras palabras, con la información del diagrama de fases, voy a regresar, información del diagrama de fases, vamos a ser capaces de determinar las cantidades de vapor y de líquido dependiendo en qué punto nos encontremos, porque vamos a conocer tanto el volumen de la fase vapor como el volumen de la fase líquida y el volumen del sistema va a ser donde nos encontremos, el punto donde nos encontremos. Entonces, ahora, ¿pero por qué se llama regla de la palanca? Esta regla, este nombre de la regla de la palanca viene de una analogía con este juego para los infantes que es el sub y bajas. Entonces, por ejemplo, en el sub y bajes tenemos un punto de apoyo justamente en el centro de una barra y donde se pueden sentar niños de diferente tamaño, diferente talla. Dependiendo de la talla, es que va a subir o va a bajar, ¿no? Entonces, el de mayor talla baja y el de menor talla sube. En este caso, vamos a experimentar con este juego, pero suponiendo que existen dos individuos con la misma masa, exactamente la misma masa, el mismo tamaño, la misma talla. A este uno individuo en color azul le vamos a llamar el líquido y al otro le vamos a llamar el vapor.
Y para moverlo hacia arriba y hacia abajo, lo que vamos a mover es el punto de apoyo. Tal. Y ahora, este punto de apoyo lo acercamos hacia la fase líquida, debido a que el brazo de palanca del vapor aumenta, vean que logra bajar el líquido, el vapor y sube la fase líquida. Ahora, si nosotros movemos el punto de apoyo cercano al vapor, lo que va a pasar es que el brazo de palanca del líquido aumenta, baja el líquido y sube el vapor. Ahora, ¿qué significa que suba o que baja? Significa que va a aumentar la cantidad de líquido en decremento de la cantidad de vapor. Acá aumenta la cantidad de vapor en decremento de la fase líquida. Si se encuentra en la misma posición horizontal, significa que tengo misma cantidad de líquido que vapor. En otras palabras, cuando se encuentra justamente en medio, esta cantidad de vapor sobre cantidad total representa 0.5, es decir, tengo 50% de vapor y por lo tanto 50% de líquido. En este otro caso, donde el punto de apoyo está mucho más cercano a la fase líquida, tengo un valor de cantidad de vapor en cantidad total menor a 0.5, es decir, tengo más líquido que vapor. Por el contrario, si el punto de apoyo se acerca hacia el vapor, entonces tengo un valor de cantidad de vapor entre total mayor a 0.5. En otras palabras, tengo más vapor que líquido. Ahora, pero ¿por qué se puede hacer esto? Ahora, esta resta en color rojo representa esta distancia de este punto al volumen de líquido. La resta en color verde representa la distancia del volumen de líquido y el vapor. El cociente nos está diciendo dónde se encuentra justamente este punto de apoyo. Si se encuentra cerca del líquido, aumenta la cantidad de líquido. Si se encuentra cerca del vapor, aumenta la cantidad de vapor. Por eso, esta regla de la palanca representa la posición del punto de apoyo y es una regla mnemotécnica para saber qué voy a tener más, vapor o líquido. Si está en el centro, es la misma cantidad de líquido y vapor. Si estaba cerca del vapor, mayor cantidad de vapor. Si está más cerca del líquido, mayor cantidad de líquido. Entonces, por eso se llama regla de la palanca. Acá, por último, nosotros habíamos usado el volumen intensivo como una propiedad que nos va a permitir calcular la cantidad de vapor entre el total, pero puede ser cualquier propiedad intensiva, entalpía intensiva, entropía intensiva, energía interna intensiva, energía libre de Gibbs intensiva, pueden ser incluso composiciones. Entonces, acá lo representamos como una letra N de cualquier propiedad intensiva. Algo importante que, que debemos resaltar para el experimento que van a realizar es que es importante visualizar la regla de palanca, pero en términos de volúmenes extensivos totales y de vapor, porque es lo que vamos a ver directamente en los volúmenes extensivos. Entonces, para adaptar esta regla de la palanca para que quede en términos de volúmenes extensivos, lo que tenemos que hacer es recurrir nuevamente a nuestras relaciones entre propiedades intensivas y extensivas, en este caso, despejar la cantidad de sustancia total N y despejar la cantidad de sustancia de vapor NB. Sustituimos en el cociente de cantidad de vapor entre cantidad total y reacomodamos términos y obtenemos esta expresión. Ahora, este cociente corresponde a este lado izquierdo de la regla de la palanca y de este lado tenemos el lado derecho de la regla de la palanca. Ahora, sustituimos esta expresión por el cociente entre la cantidad de vapor entre el total y obtenemos esta expresión. Ahora, que es la regla de la palanca, pero vean que ahora queda escrita en términos de volúmenes extensivos. Reacomodamos un poco, pasamos este multiplicando y este volumen dividiendo, y obtenemos la ecuación 5. Esta ecuación 5 nos permite relacionar el volumen del vapor y el volumen del líquido cuando nos encontramos en diferentes posiciones dentro de nuestro diagrama de fases. Entonces, es una forma en la cual vamos a poder visualizar cuánto vapor y cuánto líquido tenemos. Por mi parte es todo. Les agradezco mucho su tiempo y nos vemos en la siguiente ocasión.